empezaron a darme papeles de mucha más edad de la que yo tenía. Bueno, pero Valentín Pimstein, le ponen canas, mijita, Sí, ¿no? claro. Bueno, pero usted, Pero, cuando ¿qué ya nes- tenga pero mis qué canas, necesidad? ¿me van a pintar el pelo para ser de 30 años? No. Entonces, si no hago los papeles de mi edad ahorita, que soy la dama joven todavía, edad de protagonista, ¿a qué horas los voy a hacer? Entonces ya era la suegra de Verónica Castro y todo. Le digo, entonces ya soy la mamá del marido de Verónica. No. Entonces, si ya te catalogas de 50 para arriba, ya no bajas de Y ahí. te estigmatizas y ya. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos en esta que es su casa y que bueno, hoy de verdad que me siento muy muy contenta porque por fin pudimos concretar una cita para poder platicar de tantas y tantas cosas y tantas anécdotas, porque el término primera actriz queda corto. Porque es una mujer, es una de las actrices más importantes que hay de México para el mundo, además de que es directora de cine. Y además su rostro ha permanecido como en la mente del público, en el público televidente y en el público que le encanta el cine mexicano, el cine internacional. Y es una prestigiosa actriz que además sus ojos iluminan el lugar donde ella se para. Y bueno, hace verla en cámaras y verla en persona es totalmente impactante e impresionante. Y hoy está aquí Angélica Espinosa Stransky, mejor conocida como Angélica Aragón. Bienvenida, mi querida Angélica. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Qué bonita Angélica. presentación. Muchas gracias, mi vida. Qué gusto estar aquí. ¿Por qué teatro y por qué Inglaterra? Pues circunstancialmente se abrió la posibilidad de estudiar allá. Me solicité y me aceptaron. Entonces yo dije, no, pues ya estoy inscrita aquí. Una posibilidad de ver el mejor teatro del mundo, porque no nada más fui a la escuela, sino que trabajé como acomodadora muchos años para la Compañía Nacional. Y la mayoría porque eran casi puros estudiantes de teatro los que trabajábamos ahí, y recogíamos los boletos a la entrada y el intermedio vender el helado y se fumaba, entonces recoger los ceniceros, ese tipo de cosas. Pero la mayoría de los compañeros preferían estar fuera del teatro, de la sala, para no tener que estar en silencio y atentos y todo. Yo siempre pedía el trabajo adentro de la sala, porque a diferencia de los teatros de aquí, allá, en todas las funciones hay una persona responsable que está en la sala por cualquier problema. Claro. Si alguien se desmaya, si alguien se pelea y agarran a golpes a un señor porque, oiga, ya no, quíteme aquí su brazo. No, que ¡paf! ¿Quién interviene? No hay nadie. Entonces hay una persona del teatro, en este caso éramos nosotros, que puede intervenir con autoridad, ¿no? Tenemos uniforme y todo, de la Compañía Nacional. Entonces vi tantas y tantas funciones de teatro, la misma obra 40 veces, órale. Pero entonces les van aprendiendo a esos grandes actores los detalles, todas las sutilezas. Había un actor muy viejito, John Gielgud, que se tenía que caer al suelo. Y entonces yo decía, ¿cómo prepara la caída este señor para no golpearse y romperse la pierna a los 80 años? Y entonces yo veía cómo en qué palabra del texto del otro actor interlocutor, empezaba como a resbalar el pie, pero ya no se notaba, ¿no? Yo porque estaba fijando, y porque la había visto la obra 39 veces, de la 40, y entonces de pronto, ¡paf!, al suelo, ¿no? Y la gente, ¡oh! Y no le pasaba nada, pero todo muy, muy calculado. Y en la escuela de teatro te enseñan lo que se debe hacer, ¿verdad? Se debe uno parar bien, debes hablar con esto, te tienes que... Pero ya ver cómo se hace, una cosa es qué tienes que hacer y otra cosa es cómo lo vas a hacer. Entonces ver esas modulaciones de voz, etcétera, no, fue una gran, gran escuela. Y luego montajes extraordinarios, ¿no? Luego me casé con un indio allá, él también empezó a trabajar ahí, y cuando yo me regresé, él se quedó trabajando hasta el final de su vida, y me decía, pero ya hace un par de años, me decía, tú no sabes lo que es. Primero estaba encargado, así como acomodador, pero luego ya encargado de la pequeña librería que tenía el teatro. Y el público asistía a solicitar ayuda en esa librería, pero particularmente, actores
y dramaturgos iban ahí. Entonces tenía contacto con todos ellos, ya lo conocían bien porque tenía años ahí. Oye, necesito encargarte un libro, ¿me avisas para venir a recogerlo? Entonces se empezó a mover en un círculo muy interesante de gente muy importante en el teatro, hasta que él se dedicó al final, era el encargado de los servicios musicales a la producción. Él había sido músico en su época, tocó con David Bowie, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué tal? Sí, una historia interesante. Y entonces, pues es que son países donde hay cruces de culturas, ¿no? Culturas. La familia de él padeció la separación que hizo Churchill de la India en 3 partes y la familia de él quedó totalmente desmembrada, una historia muy, muy triste. ¿Y fuiste con tu marido a la India? ¿Y conociste a su familia? Sí, claro. ¿Y qué tanto por eso quería yo aprendiste? aprender la lengua y todo, ¿no? Fue muy emotivo porque te digo que los habían separado políticamente y no había relaciones diplomáticas. Entonces, entre Pakistán e India, ellos se tuvieron que ir a vivir a Pakistán por los papás. Los 2 papás eran bailarines clásicos, etc. Y él no había visto a su abuela durante 28, 30 años. Entonces fue un reencuentro, ya la viejita estaba en las últimas y por eso fuimos de emergencia. Mandaron telegrama, ni siquiera carta, de que si se quiere despedir de ella, tiene que ser ahorita. Había conseguido él otra nacionalidad, que ya no era la de Pakistán, sino la de Bangladesh, porque se abrió en ese momento, en el 72, Bangladesh como un nuevo país. Y con India sí había relaciones diplomáticas. Entonces ya con ese pasaporte sí pudimos ir a Calcuta. Yo no tenía problema como mexicana, pero él sí. Entonces, la viejita ya no se ponía los dientes, pero una cascarita así que yo dije, ay, Dios mío. Se puso tan emocionada que vivió 3 años más. Ay, Nos la llevamos de regreso a Inglaterra. Hacía unos itacates de café con leche y todo, como a nosotros acá para ir al cine. Y nos íbamos al cine toda la noche a ver películas de la India, pero 6 películas toda la noche y no se dormía y todo. No, agarró una pila esa viejita con el nieto, fue sensacional. Pero como sí estaba ya muy cansada, reunió a la familia y les dijo, acaba de regresar mi nieto, el mayor, él es el jefe de la familia y su esposa es ahora la jefa de la familia. Entonces, con ella todo, las llaves se le entregan a ella, los permisos a los chamacos. La tía es ahora, ya yo me retiré a tejer y cosas. Pero además, Angélica, tú con todo ese bagaje cultural, ¿cómo llegas a México y con qué te encuentras? Empezar de cero. Pues sí, ¿no? Porque mi papá fue actor. Sí, bueno, sí. Entonces, pues le dije, papá, me tiene usted que ayudar, ¿no? O sea, por lo menos tocar la ¿A poco primera le puerta. usted? No, pero en esos momentos, ya ¿no? Y entonces me dijo, pues yo con mucho gusto, mijita, pero ¿cómo te voy a recomendar si nunca te he visto actuar? O sea, no sé si sirvas o no para esto. Y entonces dice, a ver, ¿puedes llorar ahorita? Le digo, ¿cómo? Dice, llorar ahorita, en este momento. Mira, así, ¿cómo que cómo? Así, lágrimas. En menos de 30 segundos estaba, pero así, los ojos rojos, llore y llore mi papá. Dice, tú no puedes me tengo que concentrar. No, dice, acción y lloras, punto. Entonces tienes que estar bien controlada de tus emociones, tus sentimientos. Ya después de muchas novelas me decía, oye, amiguita, ya no llore tanto, le va a afectar el corazón. Le digo, pues fue lo primero que me enseñaste tú, papá. ¿Y cómo conoces a don Emilio Azcárraga Milmo? Y te da esta oportunidad de estar en Chispita. No, fue mucho antes. Mucho antes. ¿Cómo lo Sandra y conociste? Paulina, yo creo, con Jacqueline Andere. Divina mujer. Ya. Pero, no, yo creo que yo ya lo conocía. Porque yo hice, de hecho, escenas de una telenovela antes de irme a Inglaterra, cuando todavía no estaban los estudios de San Ángel. Era Chapultepec exclusivamente, que fue El amor tiene cara de mujer, con Lucy Gallardo, Irma Lozano, Irán. Qué buena novela. Yo era chiquita de 16, 17 años. Y dirigía el maestro Fernando Wagner. Era muy en serio toda la cosa. Y yo, pues ahí haciendo mis pininos, estuve en un primer Cervantino, el primer Cervantino en México, que fue en el 72.
Y era un entremés de Cervantes, El viejo celoso, yo era la dama joven. Estaban Pilar Rioja, una gran bailarina, Claro. vocalista y todo muy formal, muy en serio. Y yo ahí me dijo al final de la pequeña temporada de 3 funciones, el director y el que hacía el actor del viejo celoso, un actor español de la gran escuela del teatro de oro español, todo eso, que se llamaba Antonio Pasí, y me dijo, es que no tienes idea de lo que estás haciendo. Le dije, ya sé. Y dice, no sabes ni pararte en un escenario. Y dije, no, pues ante eso me tengo que estudiar, o sea, qué ridículo. Pero ya podía haberme seguido haciendo novelas y todo, como tanta gente que empieza y se va fogueando. Pero no es lo ideal. No, para ¿verdad? mi gusto. Para No. todo tiene que haber una preparación. Yo creo que sí. Porque eso es lo que te da ese sentido de responsabilidad, ¿no? Entonces es como, ahora que hicimos la serie con Juan Osorio de Vicente Fernández, y yo le decía, es que Juan, me están entregando muy pocos capítulos, no sé cómo va mi personaje. Entonces yo necesito estamos filmando en otro estado, lejos, tú estás muy ocupado, etc. Fue un mega proyecto, muy complicado, porque imagínate, para cada personaje había 4 o 5 actores. Entonces las épocas, las caracterizaciones, todo estaba muy controlado por ellos. Y le dije, yo necesito que me des más. no espacio para arreglar estos textos y todo eso, porque finalmente tengo mucha credibilidad. Entonces, si yo digo las cosas, aunque sea como Dalia Muñoz, eso queda como una verdad. Entonces, yo no puedo decir cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Es cierto. No puedo decir cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces, tú me tienes que dar la confianza o envíenme los guiones antes, yo los corrijo, se los devuelvo. Y cambié muchísimas cosas en el sentido de un punto de vista feminista, ¿no? Eso es todo. Sí, y aparte, pues, Acabar tú le con vas a decir y la cómo misoginia tenías que... rampante, etcétera, etcétera. Porque los escritores, y sobre todo los más jóvenes, ni siquiera la perciben, la misoginia. Entonces hay que señalárselas para que vayan aprendiendo. Ahora bien, haces muchas telenovelas en Televisa. Como tú dices, te vas enterando de todos los problemas familiares. Telenovelas muy importantes que se fueron al extranjero. Pero llega un momento en que ya no es suficiente para Angélica Aragón. Y se va de Televisa. Empezaron a darme papeles de mucha más edad de la que yo tenía. Bueno, pero Valentín Pimstein le ponen canas, mijita, Sí, ¿no? claro. Bueno, pero usted, Pero, cuando ¿qué ya ne- tenga pero mis qué canas, necesidad? ¿me van a pintar el pelo para ser de 30 años? No. Entonces, si no hago los papeles de mi edad ahorita, que soy la dama joven todavía, de edad de protagonista, ¿a qué horas los voy a hacer? Entonces ya era la suegra de Verónica Castro y todo. Le digo, entonces ya soy la mamá del marido de Verónica. No. Nada más por cuidar mi carrera, ¿no? Claro que lo puedes hacer. Es que todo tiene que cuidarse también, si tanto te cuesta. Pero si no, y además es un año de tu vida. Sí. Entonces, si ya te catalogas de 50 para arriba, ya no bajas de Y ahí. te estigmatizas y ya. Entonces, de hecho, yo era, no sé, 4 o 5 años más joven que el personaje de Mirada de Mujer en mi vida real. Pero Es María Inés. esa telenovela sí no pude decir que no ante la propuesta del autor, ¿no? Bernardo Romero Pereira, de Colombia, un autor muy feminista, ¿no? Con una mamá al lado, una hermana, una esposa, una hija, etcétera, leccionándolo. Entonces, normalmente mis guiones están todos tachados, etcétera. ¿Los conservas? Sí, muchos de ellos. Reescritas las cosas, corregidos las palabras, los tiempos de los verbos, todo eso. Porque afortunadamente uno tuvo buenos maestros de español. Bueno, ¿qué culpa tiene uno? Entonces, además un idioma tan preciso, no puedes cambiar de tiempo de verbos, quiere decir otra cosa. No. Entonces, en este caso, Mirada de Mujer, me llegan los guiones y no hay nada que cambiar. Entonces yo digo, no, pues esto es una maravilla, ahora sí encontré a mi autor. Y entonces, pues me fui allá porque eso fue lo que me ofrecieron. Por allá se hizo. No por dejar Televisa, así de ya. No, porque pero tenías otra acababa propuesta interesante. de morir el señor Azcárraga en ese momento. Entonces, cuando inicialmente regresé de Londres, mi primera entrevista fue con el licenciado Alemán, no con el señor Azcárraga. Y muy amigo de mi papá, y bueno, era vicepresidente de Veracruzano. Televisa, ¿no?
Y entonces, cuando me fui, me despedí de él, porque ya el señor Azcárraga había muerto y este señor Azcárraga Llán no había tomado todavía posesión de la presidencia. Entonces fue en esa semana, en ese inter, y fui a la oficina del licenciado Alemán, le dije, han pasado no sé cuántos años, vengo a agradecerle, me están ofreciendo esto. Y dice, ¿qué podemos hacer para que te quedes? Le digo, pues ya no. Les vengo diciendo hace rato que estos papeles no me gustan, quién sabe qué, entonces, y ya. Pero bueno, de la misma manera llegó Juan con esta propuesta, hace un año, y le dije sí, porque me interesó el proyecto, la producción de Juan, el hacerlo todo de memoria como Mirada de Mujer, directores de cine. En este caso, nosotros tenemos un director de teatro, Jorge Antonio Fons. Serrano. No, allá en Mirada, Mirada de Mujer. Antonio Serrano, un director de teatro que tenía muy bien aprendido el movimiento escénico. Nunca una escena así de dos señoras platicando toda la tarde sin moverse de ahí, no, porque entonces te levantas por algo, ya la cámara se va para allá, regresa, no sé qué, abres la cortina. O sea, cantidad de acciones que nos ponía Toño simplemente para tener ese movimiento y justificar, ¿no?, ese lenguaje de las cámaras en movimiento todo el tiempo. Nunca estas luces aquí en el set, siempre cenital todo, para que hubiera rieles y de todo. O sea, era una propuesta completamente diferente, también desde el lado de producción. Esto Mirada, ¿no? Y desde el punto de vista técnico. Entonces ya no es actuar para una cámara fija, la cámara es la que te busca, tú no te preocupas por ella, etcétera, etcétera. Pero ensayos como teatro, memoria, estudios de personaje, todo lo que ya en Televisa no daba tiempo de hacer. Sí, porque todo era como de, córrele rápido, vístete, ponte. Sí, demasiada prisa. Entonces yo venía de Inglaterra con, planear mi personaje y todo. Y me acuerdo que una de las primeras oportunidades que tuve de participar en una reunión de producción con el señor Pimstein, porque cuando entro a trabajar con él ya estaba empezada la novela. Yo entré en el capítulo, 40 o lo que fuera. Pero en este caso no me acuerdo. Pues sí, creo que fue con Lucía Méndez, yo creo, Vanessa. Y entonces, pues dieron los libretos, estaban la dirección, quién sabe qué. Era, yo creo que Dimitrio Sarraz, si no me equivoco. No. Dimitrio fue en otra. Fue Araiza, el maestro Araiza. Y entonces, también director de cine, etcétera, muy amigo de mi papá, y casado con Norma Herrera, la familia de Norma, muy amiga de nosotros, en fin. Y entonces le pregunté al señor Pimstein, ¿no? ¿Alguna pregunta? Le digo, sí, el personaje mío, señor, ¿tiene alguna profesión? ¿Es graduada universitaria? ¿Trabaja en algo? Mire, mijita, usted va a llorar y sufrir mucho. Toda la novela es lo único que le interesa saber. Y dije, bueno, esta es otra manera de trabajar, no la entiendo, pero pues claro, yo me inventé todo mi asunto y eso. Pero ahí no había oportunidad de nada, ni siquiera de armar un personaje en la junta, no ya en el set. Al director, oiga, yo necesito una hora para que hablemos aquí de cómo vamos a construir esto. Tengo 100 gentes esperando, no podemos hacer esto ahorita. Nunca había oportunidad de esas cosas. O sea, una actriz con tanta preparación, con tanta disciplina, con tanto estudio. Por ejemplo, El crimen del padre Amaro. Un personaje totalmente irreverente. La amante del cura. Discúlpame. Yo no era religiosa. Yo no era monja. El problema lo tenía él. El problema lo tenía él. Y ahí fíjate que me quedé con ganas de una cosa. Carlos Carrera lo sabe muy bien, se lo pedí. No estuvo de acuerdo. Le dije, ¿sabes qué, Carlos? Yo quisiera una mirada más en tus tiros de cámara. Ya al mero final, ¿no? Estaba la misa de cuerpo presente. Ay, sí. Estaba, pues, mi hija, se supone, Ana Claudia, ahí en la ataúd. Muy fuerte la película. Exacto. Y el que oficiaba era Gael, que era el que la había matado. Entonces, le dije, a mí me parece que sería importante que esta mujer tuviera una mirada con el padre Amaro, de que yo sé que eres tú. Que eres que tú. fuiste tú.
ya no tenían tiempo, prisa, la iglesia, no sé qué. Pero eso me faltó. Porque, claro, hay que rematar, ¿no? Esas cosas. Y ver que de ahí venía otra historia, donde Y esta Carlito mujer no va a quiso. perseguir. Algo pasó que ya no se pudo. Es que también No levantó importa. mucho polvo esa película. Sí. Muy interesante el éxito que tuvo, o sea, el éxito en el sentido de la reacción del clero ante un texto de 1875. El crimen del Padre Amaro lo escribe esa de Queiroz en el siglo XIX y él está diciendo es un crimen lo que están haciendo estos gentes, sacerdotes. Bueno, ahorita no está el Papa pidiendo perdón en Canadá. Sí, hombre, bueno, pero es que mi vida se han portado mal. Mal. Alguien tiene que dar la cara y alguien tiene que pagar por esos abusos y ese dolor que generaron. Fue terrible, terrible, terrible. Angélica, muchísimas gracias. Gracias. Gracias de verdad A ti. por haber estado aquí. Gracias a ti, mi vida. Y Hasta muy gracias pronto. a usted, sí, hasta muy pronto. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está. Angélica Aragón, en Casa de Mara.